Primero quiero darle las gracias porque como cada lunes están ahí presos. Aparte de los lunes, también están otros días que no son de talleres de la escuela. Están presos ahí también. Acordándole también que el miércoles iniciamos nuestro sexto seminario, el misterio de ser un profeta de Dios. Pero hoy, vamos a esto. Temor de Dios. Temor de Dios. Esta palabra usted escucha mucho que se usa. Usted escucha mucho que siempre dice, hay que tener temor de Dios, hermano, porque si uno no tiene temor de Dios, se va para el infierno. Muchísima gente predican de forma, ya usted sabe. Pero yo quiero darle alguna pincelada, porque como le dije ahorita, el tema es muy amplio. Alguna pincelada de lo que es el temor de Dios para que usted tenga una idea clara y que en medio del trajín ministerial, del trajín del tiempo evangélico, de la vida cristiana que vive, usted pueda conducirse en el ambiente que le rodea mediante lo que estemos hablando. ¿A qué llamaríamos temor de Dios? El temor de Dios es un miedo, pero un miedo con reverencia y respeto, la cual debe guardarse hacia Dios. Óigame bien, no es lo mismo decir yo tengo temor de Dios o yo tengo miedo. No, un miedo reverente. ¿Qué es un miedo reverente? ¿Qué es? Apúntalo ahí, miedo reverente. ¿Qué es un miedo reverente? El miedo reverente es la actitud con la que una persona reconoce el poder de Dios y la condición de él en todo lo que hace. Cuando se habla de miedo reverente, estamos hablando cuando tú conoces la condición de Dios, reconoces el poder de Dios, pero ¿cómo tú lo reconoces? En todo lo que tú haces, con lo que tú haces. ¿Ah? Vaya captando la idea del temor de Dios. Temor a Dios es un miedo con reverencia y respeto, la cual debe guardarse hacia él. Un miedo con reverencia y respeto, la cual debe guardarse hacia él. Y el miedo reverente o miedo con reverencia es una actitud con la que una persona reconoce el poder de Dios y la condiciona, sí, y la condición de Dios para con ellos. Ahora bien, ¿cómo yo puedo reconocer a Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo reconocer el poder y la condición de Dios? Porque el poder de Dios se reconoce más fácil que la condición. Porque el poder de Dios se puede ver en otro manifiesto. Pero la condición de Dios es la parte de la esencia de quién es Dios. Y para tú conocer la parte y la esencia de quién es Dios, tú te vas a dar cuenta de esa esencia, pero con el temor que tiene hacia él. Si tú no tienes temor hacia él, tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer. Por eso fue que en un momento dado, cuando el pueblo ve que Moisés viene bajando del monte y ve que los relámpagos hacen de la de ellos, rayos y de todo, y trompeta y toda la vaina, dice que el pueblo le dijo a Moisés que Jehová estaba en la oscuridad, en la tiniebla. Ve, habla con él. Habla tú con él. No vaya a hacer cosas que él no mate a nosotros. Porque el pueblo tenía miedo, pero el miedo del pueblo era un miedo reverente. Ahora bien, hablaron con el hombre que tenía un miedo con reverencia. Hablaron con el hombre que tenía un miedo con reverencia. Moisés con el miedo con reverencia se acerca. Porque cuando yo le digo a usted que acercarse a Dios con miedo con reverencia, es que no, tú reconoces su poder y su condición. Moisés vio la condición de Dios. Moisés vio, cuando hablamos de la condición de Dios, estamos hablando de lo que Dios quería hacer. Estamos hablando de quién es Dios, pero en ese momento lo que quería hacer. Dios en ese momento lo que quería destruir al pueblo. Y Moisés ve la condición de Dios. Y Moisés se acerca y habla con Dios. Dios se detiene. En varias ocasiones Moisés muestra el miedo con reverencia. Hubo una ocasión cuando Dios iba a matar a los de Coré. Y cuando lo iba a matar a los de Coré, dice la Biblia, que Moisés le dijo a Aarón, corre, mata par de macho cabrío, corre, sacrifícalo. Y cuando lo va a sacrificar, Moisés le dice a Dios, mira, tú no puedes matar a todo el pueblo. Fueron los de Coré solamente que criticaron. Fueron los de Coré, detente. Jehová se detuvo y abrió la tierra y se tragó a la familia de Coré entera. Dice la Biblia también que habían algunos que todavía seguían riéndose y burlándose. Y Jehová seguía quillado y quería matar a todo el mundo. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Cuando tú adelantas la presencia de Dios con miedo reverente. Cuando hablamos de miedo reverente, cuando tú llevas una actitud con la que
reconoce el poder y la condición de Dios. Porque tiene temor a Dios. Porque tiene temor a Dios. ¿Van entendiendo? Escríbame ahí si van entendiendo. Si van captando la idea del inicio, la pequeña introducción que le estoy dando aquí para que vaya captando esto. Esta palabra implica sumisión en una íntima relación con Dios. Para tener miedo reverente significa que hay que tener sumisión en una íntima comunión con Dios. Hablar de sumisión es hablar de lo más sumiso posible, lo más humilde, lo más humillado posible. ¿Me entiendes? Porque la gente cree como que Dios es cualquier cosa. Mire, después del Calvario, después de lo que pasó en el Calvario, después de lo que pasó en la cruz, la gente ha querido vivir la vida al garete. La vida, vivir una vida evangélica como le da la gana. Una vida sin respeto a Dios. Una vida donde creen que porque el hecho que Dios no destruye, que Dios no mata, como lo hacía antes, significa que Dios te pasa por alto. Lo que pasa es que la cruz marcó un antes y un después. La cruz marcó un antes y un después. Por lo que pasó en la cruz del Calvario, los juicios que se van a manifestar mediante colado por ese sacrificio. Cuando se cuelan por ese sacrificio, automáticamente el tiempo entonces empieza a acumular. El tiempo acumula. Antes no. Antes cuando el pueblo hacía una, ahí mismo Dios los raía de la tierra. ¿Me entiendes? Pero cuando Cristo muere, la cosa es diferente. El temor cae a nosotros. Y nosotros entonces, por medio de Cristo, tenemos que manifestar, construir el miedo reverente hacia Dios, donde podemos conocer. La cruz reveló más claro el miedo reverente. La cruz lo reveló más claro, porque anteriormente el miedo reverente lo veíamos por lo que él hacía en otros. Lo veíamos cuando él destruía a tal gente y todo el mundo temía. Pero la cruz muestra un misterio de inmolación, la cual nos hizo ver a nosotros que quienes debíamos estar ahí éramos nosotros. Sin embargo, él se puso en lugar nuestro, y eso nos quitó el acceso de muerte. Pero también nos dio la responsabilidad para que nosotros podamos adquirir el miedo reverente hacia Dios, o sea, el temor. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue la gente con la cámara cerrada. El temor a Dios es un estilo de vida, la cual se practica mediante lo que vive en medio de todo lo que nos rodea. El temor a Dios es un estilo de vida. Si tú temes a Dios, tú tienes que demostrárselo no a Dios, sino a lo que te rodean. Ay, estilo de vida. ¿Qué es un estilo de vida? Es la forma como tú vives, es la forma como te conduce, es la forma como actúa, la forma como habla, la forma como piensa, la forma como toma decisiones, un estilo de vida. Todas esas cualidades de un estilo de vida deben ir acorde con esto, con el temor a Dios, porque de acuerdo a lo que decide, de acuerdo a lo que haga, de acuerdo a lo que diga, se mostrará si temes a Dios. Se mostrará si temes a Dios. Aleluya. Sea Dios bendecido. Óigame bien. El temor es tan poderoso. El temor a Dios es tan poderoso, pero tan poderoso, que cuando lo vives, trae riqueza a tu vida de cosas que ni tú esperas. Alguien escríbame ahí Proverbio 22:4. Alguien escríbamelo ahí, Proverbio 22:4. Vamos a ver. Usted captó, el temor de Dios es tan fuerte, pero tan fuerte, que trae riqueza a tu vida de cosas que ni se esperan. Ahora bien, esa riqueza que viene en mala vida, ¿qué sucede con ella cuando tú no temes a Dios? Cuando tú haces lo incorrecto. La riqueza que viene en mala vida, que tú no temes a Dios, esa riqueza, como bien llegaron, como así mismo bien se van. Como bien llegaron, así mismo bien se van. Pero lo que proviene, lo que está por medio del temor a Dios, mira lo que dice Proverbio 22:4. Honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Mire, dice que recompensas de la humildad y del temor a Dios son la riqueza. Recompensa de la humildad y del temor a Dios son la riqueza y la honra de vida. ¿Qué es la honra de vida?
¿Qué es la honra de vida? La honra de vida es cuando siempre eres favorecido por temer a Dios. Vaya captando. El proverbista dice que recompensa de la humildad y del temor a Dios son la riqueza y la honra de vida. ¿Y qué es la honra de vida? Es cuando siempre eres favorecido por Dios. O sea, que el temer a Dios, tú vas a ser favorecido. Tú siempre vas a decir, ¿y de dónde es que viene esa bendición? ¿Y cómo es que Dios lo hace? Porque yo no esperaba nada. Porque yo no tengo ningún grado académico. Es que económicamente estoy mal y siempre llega, siempre llega. Lo que pasa es que cuando tú temes a Dios, el cielo entonces produce el temor a Dios, como es un estilo de vida, como es un estilo de vida, el estilo de vida que tú vives, que es correcto hacia Dios, automáticamente, entonces, la honra de vida te marca. La honra de vida te marca. ¿Cómo te marca la honra de vida? Cuando siempre tú eres favorecido por temer a Dios, por ese temor a Dios. ¿Cómo siempre soy favorecido? Tú no entiendes por qué rayo, si te montas en un avión, alguien dice, no, usted está registrado en primera clase, pero no, yo me registré, no, en primera clase, cosa que tú no estás esperando. Tú no entiendes por qué si tú estás en una fila en lo último, van y te buscan de allá atrás y te ponen adelante, venga, que hay que atenderle usted. Pero honra de vida es que tú temes a Dios. El hombre que teme a Dios siempre va a ser favorecido en todos los medios que están, en todos los medios que están. Ahora bien, eso que yo estoy diciendo que tú, que te puede ser proporcionado, no significa que tú tienes que hacerlo. No significa que tú tienes que hacerlo. Porque el tú ponerte a romper un orden de que de una fila de allá atrás para adelante y pasaste es rompiendo una regla que tú estabas, una regla de vida. Pero ahora bien, la honra de vida te persigue. Y como la honra de vida te persigue por temer a Dios, tú no lo haces, pero lo hace Dios. Ay. Y cuando Dios lo hace, no se rompe, lo establece, porque ya fue plasmado. La honra de vida mueve lo que ya fue dicho. Porque al temer, tu temor está produciendo lo que fue. Aleluya. Me gustaría saber si están entendiendo. Siento a la pastora Yaimari como sueñar. Se me duerme ahí, pastora. Se me duerme. Esa almohada está muy cómoda. Está muy cómoda. Ay, ay, ay. Este tema es muy importante y quiero que ustedes presten atención. Óigame, el temor a Dios mana obediencia. Siempre el que teme a Dios va a obedecerle sin importar el momento cohibido que tenga para pecar. Escríbeme ahí Génesis 39, 7 y 8. Génesis 39, 7 y 8. Oiga lo que le expliqué. El temor a Dios mana obediencia. Siempre el que teme a Dios, siempre el que teme a Dios va a obedecerle sin importar el momento cohibido que tenga para pecar. ¿Qué es un momento cohibido? ¿Qué es un momento cohibido? Un momento cohibido que uno tenga para pecar es cuando nadie está, es una oportunidad que aparece de momento, donde tú puedes hacer algo malo sin que nadie se entere. Es un momento cohibido donde tú tienes la oportunidad de cometer un hecho incorrecto, mal, porque nadie lo ve. El problema es que nadie lo ve, pero siempre los ojos del cielo están sobre. ¿Qué dice Génesis? ¿Qué dice Génesis? Génesis dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ahora bien, vamos a numerar en 4 puntos la palabra que dijo José, en 4 puntos para que usted la escriba. La palabra que dijo en 4 puntos. Primero, mi amo confía en mí. Mi amo confía en mí. Segundo, ha dejado todo en mis manos. Tercero, mi amo no tiene nada de qué preocuparse. Cuarto, en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Fíjese, lo que un hombre que teme a Dios iba a comprometer. Porque es el problema. Porque José no pensó en el momento de placer. Porque el que no tiene temor, eso es lo que piensa. En cometer el hecho. El que no tiene temor comete un hecho. Y lo primero que dice la cabeza, me voy a arrepentir.
y ya. Ahora bien, puede ser, tú te puedes arrepentir de lo que cometas, pero hay un problema, que lo que se te entregó, aunque te arrepientas, se daña. Porque él se podía arrepentir. Pero y ese asunto, mi amo confía en mí, de que Dios confía en ti. Y ese asunto de que ha dejado todo en tus manos. Y ese asunto de que no tiene nada de qué preocuparse, está tranquilo, confía en ti. ¿Lo va a defraudar? Y ese asunto de que en esta casa nadie tiene más autoridad que tú. Y ese asunto, son cosas espirituales esas. Son cosas espirituales que usted tiene que pensarla antes de usted flaquear. Yo siempre le aconsejo a alguna gente, antes de pecar, piense en lo que Dios ha hecho por usted. Piense en lo que Dios ha hecho por usted. Gloria a Dios. Fíjate que el final, José, escúchate con mucho importante. El final de José, relatar, o sea, al final cuando él relata, él dice, tú eres su esposa. Dígame bien, ¿cómo puedo tener relación contigo y pecar contra Dios? Él no dice pecar contra mi amo, contra tu marido, sino contra Dios, dando a entender el profundo temor que él tenía a Dios. No era el amo de él, era el amo de tener respeto. Pero a quien temía era Dios. Porque él le dijo, ¿cómo yo voy a acostarme contigo y faltarle a Dios? Él puede decir, ¿cómo voy a acostar contigo y faltarle a mi esposa, a tu esposa? Y él no menciona a su esposa. Él menciona a Dios. Porque tu compromiso es con Dios. Usted tiene que alinee el antes y el después. Cuando se presenta el momento de satisfacer tu carne con algo ilícito. La carne no es que no debe satisfacerse. Lo único que la carne debe satisfacerse con cosas lícitas, no ilícitas. Hay muchas cosas ilícitas que se está brindando a la carne, la cual están deshaciendo los destinos de mucha gente. Están dañando los destinos de mucha gente. José no le importó el cuerpazo bonito que tiene ella y nada por el estilo. José estaba muy pendiente en lo que se le había designado, en lo que lo habían puesto a hacer. La decisión de fallar a Dios no se deben tomar por miedo o necesidad, sino por temor y obediencia. Óigame bien, la decisión de tú fallarle a Dios, tú no debes tomarla porque, ay Dios, como que tú tienes miedo o tienes una necesidad. Lo voy a hacer. Yo salgo de eso, yo lo hago ya. Yo lo hago ya. No, sino por temor. Usa el temor. Usa el temor. Amén. Aleluya. Santo Dios. La gente tiene miedo de cometer un hecho vergonzoso y ser visto por los hombres y que esto le hagan algún mal. Escríbeme en Lucas 12:4. Lucas, hermano, no se me duerma, estoy viendo gente que está muy cómoda acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí en esta noche? Tumbo esto aquí con todo. Tumbo esto con todo aquí. Te me dicen, Dios mío, Padre, socórreme. Buen provecho, hermano Elizabeth. Lucas 12:4. Escríbelo ahí. Que bendiga Ivana. La gente está activa. Espero que vayan captando lo que estoy explicando aquí. Lucas 12:4. ¿Le escribiste ya, Jonathan? Ok. Mira lo que dice. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? ¿A quién? Jesús lo está hablando, amigo mío. El texto muestra o refleja una manera inconversa, una forma inconversa, como dirigiéndose a un converso. Dice que no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, sino tener miedo de aquel que después de quitar la vida puede echarla al infierno. Fíjate, porque hay personas que salen a robar, salen a atracar y leen un versículo bíblico, salen a matar y se presignan para que Dios lo guarde de los que de los que se van a enfrentar. Y dice que a eso no es lo que tienen que tenerle miedo, porque eso te matan. Y después que te matan, ahí tu vida continúa, que eso es lo que muchos no entienden. No teman a los que te maten y te dejen entonces vivo en la otra vida. Ay, no teman a eso. Teman al que cuando te quite la vida, después de la otra vida, entonces te mande para el infierno.
Este es un estilo de temor que en varias vertientes. Oiga esto. El hombre teme a Dios por su condición y su relación. Y estos son los puntos que quiero describir. El hombre teme a Dios por su condición y su relación. La palabra condición y relación se la voy a definir. Cuando digo que el hombre teme por su condición, es como vive como persona. Y cuando dice que teme por su relación, es como vive con Dios. De acuerdo a esta variante, hay quienes no saben lo que viven. Para ellos, viven bajo sus deseos y placeres. Porque vivir por la condición como persona es cuando tú vives de acuerdo al hombre que tú eres. Yo soy un hombre humano, yo soy humano, tengo derecho, yo soy humano. Pero cuando tú vives bajo una relación, es cuando tú vives para Dios. Porque cuando vives como persona simple, entiendes que eres humano. Y al ser humano, te corresponde hacer lo que hacen los humanos. El problema es que cuando se teme a Dios, no se hace lo que hacen todos los humanos. Hay quienes no saben lo que viven para ellos y mucho menos para Dios. Hay gente que no sabe lo que viven para ellos, pero tampoco saben para Dios. Y están desubicados. Cuando tenemos a Dios, no se busca lo que se desea. Se busca lo que se imparte. Cuando tú tienes a Dios, tú no buscas lo que tú deseas, porque el temor a Dios te quita lo que tú deseas. Y el temor a Dios te alimenta de lo que se imparte. ¿Por qué yo tengo tanta guerra? ¿Por qué todavía me persigue lo que yo hacía antes? ¿Por qué todavía? No, hay un vínculo. Hay un vínculo. Toda persona que tiene guerra con su pasado, toda persona que tiene guerra con lo que pecaba, con lo que hacía, tiene un vínculo todavía. Tiene que romperlo. Nadie que teme a Dios anda teniendo guerra con lo que le atacaba. Porque acuérdese que el temor a Dios es fuerte. Porque el que teme a Dios tiene un miedo con reverencia y respeto, la cual le hace conocer a Dios con un miedo reverente. ¿Cómo así? Como le dije al principio, que tiene una actitud que reconoce el poder y la condición de Dios, y al conocerla, vive conforme a lo que conoce de él. Porque cuando conoce eso, vive conforme a lo que conoce. Hello. Hay gente que no vive conforme a lo que conoce porque no conoce. No se puede culpar, no conoce. Además de esto, que hay gente que no se le enseña esto. Hay mucha gente que están enseñando mucha pluma de burro y mucho disparate. La gente va a la iglesia y a la gente no se le dice, llega a la iglesia, lo primero que ven son los dones, los dotes, ven los talentos, ven los cuartos que tienen, ven todo eso. Pero sin embargo, no pueden ver, se les hace difícil ver las situaciones críticas que tienen. Gentes que vienen de la calle a la iglesia, gente que no han podido soltar pecados antiguos y lo practican y necesitan un pastor que lo ayude. Este evangelio está lleno de pastores asalariados, que lo que le importa son los bolsillos de la gente, que no le importa si tú pecas o no pecas, que no le importa si tú tienes temor o no tienes. Hay miembros que dicen, pastor, yo cometí un pecado. ¿Qué hiciste? Me acosté con una mujer. Está bien, mijo, no lo vuelve a hacer más. Sigue fluyendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una de las cosas que provoca temor a Dios en una persona es cuando la persona es reprendida por Dios o por el líder que tiene de parte de Dios. Las reprensiones son importantes para así entonces entrar en una liberación. Nosotros estamos levantando generaciones llenas de cosas y no le ayudamos. Le decimos, sigan ahí. Miembros que quieren ser libres de verdad. Tienen problemas y quieren que lo ayuden. Y el líder que tiene lo que le dice, tú estás bien así. Porque no quiere comprometer sus intereses.
No quiere comprometer quién es ese hombre, esa persona que monetariamente ayuda a la iglesia. Y si yo me pongo a inventar y que disciplinar a ese hombre que cometió un pecado, y que a ponerme a manifestar liberación, puede que se le vaya los demonios y se me vaya a la iglesia. Porque hay gente que cuando los demonios se le dan vuelven en sí. Y cuando vuelven en sí dicen, oh, pero yo estoy mal. ¿Cómo así? Yo estoy en una iglesia donde me están manipulando. Me voy de aquí. Fue la luz. Estoy viendo pocos amén en esta noche y poca alabanza. Eso se esperaba. Entonces, tiene que saber cómo está el temor de Dios, cómo lo está, si él lo está mediante condición o relación. Aleluya. El temor a Dios tiene una peculiaridad y es que en tus actos, tiene a Dios en cuenta en todo. Cuando tienes a Dios en cuenta, lo tiene pendiente. Hay personas que hacen cosas y dicen, ay, verdad que soy cristiano. Porque el temor de Dios tiene una peculiaridad y es que en tus actos tú tienes a Dios en cuenta en todo. Y cuando lo tienes en cuenta en todo, lo tienes pendiente. Y cuando tú lo tienes pendiente, tú sabes que en el momento de pecar, lo que tú vas a hacer por intuición, por percepción, hasta por humanidad, dice, no puedo, aunque quiera, aunque deba, no puedo. Porque Dios está en cuenta. Cuando Dios está en cuenta, nadie te puede hacer lo que tú no quieres. Ay, Dios mío. Mire, apunte este misterio fuerte del temor de Dios, la peculiaridad que tiene el temor de Dios, que en tus actos tiene a Dios en cuenta en todo. Cuando tiene a alguien en cuenta es que no se olvida, Cuando tiene a Dios en cuenta, lo tiene pendiente. Cuando está pendiente, que está observando. Hay personas que al momento de llegar el pecado, se le llega a sí mismo, el pecado llega. Y cuando llega el pecado también llega la idea, pero yo soy hombre de Dios, pero yo temo a Dios. El pecado llega, pero con el pecado llega el temor. Y cuando llega el pecado con el temor, el pecado dice, oye, ¿qué tú haces aquí? Lo que tú no debes hacer, arranca, porque aquí se teme a Dios. Entonces, hay una reacción que te impide cometer el hecho. ¿Qué pasa cuando tienes en cuenta a Dios? 3 puntos, voy a decir. ¿Qué sucede cuando tienes en cuenta a Dios? 3 puntos. Número 1, su presencia está contigo siempre. Número 2, eres favorecido donde vives. Ay. Número 3, Dios no hace nada sin hacértelo saber a ti. Ay. Esto pasa cuando tienes en cuenta a Dios. Cuando tú tienes en cuenta a Dios, que tú te tienes la oportunidad de pecar y no peca y te mantiene íntegro, automáticamente, estos 3 factores te acoplan a ti y a tu familia, a ti y a tu iglesia. Porque le voy a decir una cosa, el que tiene secreticos de práctica, porque le voy a decir una cosa, hay cosas que no se cuentan porque no edifican. Óigame bien, hay pecados que no se cuentan porque no edifican, pero ya se contaron a Dios y se arrepintiste si no lo practica. Perfecto. Pero hay gente que tiene secreticos, que todavía no pueden tener la presencia de Dios, no son favorecidos donde viven y Dios no hace nada Dios no le dice nada lo que hace. La tercera es Dios no hace nada sin hacértelo saber. Y esto es importante. Los hombres más grandes de la Biblia vivieron esto. Primero, su presencia estaba con ellos. Segundo, eran favorecidos donde vivían. Tercero, Dios no hace nada sin hacérselo saber. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, que fue Dios dijo que me vaya. La pastora como que está quedando loca. El problema es que tú no sabes que la pastora tiene en cuenta a Dios. Y como la pastora tiene en cuenta a Dios, Dios la tiene en cuenta a ella. Ay,
El temor a Dios. Pastora Gilmar y José Brita por ahí. No lo veo. Ok. El temor a Dios, dígame bien, es una rara manera de vivir donde vives para otros. Voy a explicar esto. El temor a Dios es una rara manera de vivir donde tú vives, ¿verdad? Pero para otro. Pero si para otro es rara la manera de vivir, esa rara manera de vivir impedirá que se pierdan. Porque siempre otros van a estar esperando una reacción tuya como humano, pero tú vives de una manera rara donde vives. Porque cuando tienes temor a Dios, no vive conforme a las ofensas ni a lo que te hacen. Pero lo que te hacen te ayuda a ti a salvar aún a lo que te hacen el mal. Usted sabe que hay gente que salvan a otros que le hacen daño cuando ellos no reaccionan como mismos reaccionan con ellos. Porque el temor a Dios te ayuda a ti a no reaccionar como están reaccionando contigo. El temor a Dios te ayuda a ti a no responder, a no echar la mala palabra que te echan. Hay evangélicos que si le echan una mala palabra se la repiten igualito. Es tu madre, la tuya. Y el diablo, y le habla tú. Tú tienes Satanás, lo tienes tú. Cuando hay una igualdad, no hay temor. Una igualdad de dichos ofensivos, no hay temor. ¿Entendieron eso? En tu manera de vivir, óyeme bien, escucha con mucha atención esto. Busca temer a Dios para saber lo que deja como cosecha. Ay, ay, ay. Gálatas 6:7, escríbamelo ahí. Jonathan, ¿no te fuiste? Que te venga Leslie ahí. Casarnos, qué bueno. Jonathan, ¿dónde te fuiste? Gálatas 6:7. No sé si ustedes están dando la importancia que yo le estoy dando a esto, que estamos dando en esta noche. En tu manera de vivir, búscate ver a Dios para saber lo que deja como cosecha. Yo siempre he dicho que la vida es un conuquito, que todo lo que uno siembra, eso es cosecha. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Te entiendes ese asunto? Yo lo he escuchado eso muchas veces. Yo sé que sí, porque miren, dice que no crean que pueden engañar a Dios. Todo lo que se siembra, eso cosechan. Entonces, la vida del evangelio, hermana pastora bienvenida, es un conuco de la forma como una finca, un viñero, lo que usted quiera sembrar ahí. Lo único que en ese conuco, siempre, siempre, con lo que tú hagas, se siembra algo. Siempre, siempre, con lo que tú hagas, se siembra algo. En tu manera de vivir, busca temer a Dios, para que temiendo a Dios, cuando siembre, lo que siembre se le coseche. Y eso es mío. ¡Wow! Sorprendido y alegría y gozoso. Y digo, Dios mío, yo no esperaba eso. No lo podía esperar. Pero venía porque estaba obrando bien. En tu manera de vivir, temía a Dios. Pero cuando tú no temes a Dios, cuando no temes a Dios, así como se descosechó lo bueno, se descosecha lo malo. Todo lo que tú siembras, todo, absolutamente todo se descosecha. Todo te va a alcanzar donde te vaya. Ah, otra cosa, que si te mueres, lo descosechan tus hijos, pero se va a quedar en tu descendencia. Todo lo que tú siembres, eso de cosecha, buenos o malos. Por eso es importante que lo que uno hace, malo, confiésalo a Dios, pero no lo confieses para seguir en práctica, confiesa para nunca practicarlo, porque cuando nunca lo practicas, entonces ya eso se deshace. Y lo que tú vuelvas a sembrar ahí, el conuco se siembra otra cosa, porque tus acciones van a movilizar un sembrado, tus acciones, lo que tú hagas. Tú te vas a sorprender con lo que te va a encontrar en el futuro. Te va a sorprender con lo que te va a encontrar en el 2021, 2022, 23, perdón, el 23, 24. Te va a sorprender. Entonces, mío, sí, porque obraste bien, sembraste bien con el temor que tienes a Dios. Aleluya. ¿Están ahí? ¿Qué es una persona sin temor de Dios? Escriban esto. ¿Qué es una persona sin temor de Dios? ¿Qué es una persona sin temor de Dios?
Son cristianos que han sacado a Dios de sus vidas, pero permanecen en el evangelio para disfrutar de los méritos del Señor. El que no teme a Dios sacó a Dios de su vida, pero no se va del evangelio. Quiere vivir en el evangelio porque en el evangelio hay méritos que le alcanzan. Hay méritos que le alcanzan. Y como le alcanzan, sabe que ahí es mejor. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero su falta de temor lo hizo hacer algunas cosas que perecieron en el desierto. Porque el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero simulan que sirven a Dios, pero criticaban al hombre de Dios, criticaban a la mujer de Dios. Porque esas son de las cosas que falsifican la vida que tú vives, de que te temor a Dios. Cuando tú simulas. Y algo muy importante, que quiero que usted entienda esto. ¿Qué hace la falta de temor? Le voy a mencionar 4 puntos. 4 puntos. Estoy disminuyendo aquí para terminar pronto, para que no vamos para las preguntas. ¿Qué hace la falta de temor? Número 1, te pone a criticar los métodos que Dios usa. La falta de temor te pone a criticar los métodos que Dios usa. Hay gente que no escribe ni matado. Dame ver. Agarra el Espíritu Santo, cállate atrás. Vete. Cállate atrás, Dios. A esa hermana que no te escribiendo. Cállate atrás, despierta, tumba la cama. ¡Aleluya! Te pone a criticar los métodos que Dios usa. Número 2, no aceptan lo que la Biblia dice, lo que la Biblia llama pecado. No aceptan lo que la Biblia llama pecado. Número 3, siempre son rebeldes. Número 4, siempre quieren imponerse. Aleluya. No siento a la pastora Yajaira aquí en Argentina. Muy bien, muy bien. Mire, te pone a criticar los métodos que Dios hace. El que no tiene temor de Dios siempre va a criticar lo que Dios hace. Primero, te pone a criticar los métodos que Dios hace. Segundo, no aceptan, lo que la Biblia llama pecado. Tercero, siempre son rebeldes. Cuarto, siempre quieren imponerse a todo lo que el hombre de Dios hace. Hablar de esto, que cuando te pone a criticar los métodos, mira, a veces yo le he dado consejo a gente que es mejor guardar silencio y no decir nada y dejar que las cosas transcurran. Dejar que las cosas transcurran, dejar que las cosas sigan fluyendo. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que tú haces, cuando tú las dices, tú provocas un caos en el mundo espiritual, no te das cuenta. ¿Entiendes? Esa segunda, no aceptan lo que la Biblia llama pecado. A veces quisieran quitar el verso donde dice no adultere, no fornique, no hable mentira. A veces quisieran arrancar ese verso de la Biblia. De hecho, han aparecido ya muchas Biblias por ahí que están quitando esos versos. Porque no aceptan lo que la Biblia llama pecado, no quieren aceptarlo. Siempre son rebeldes. A todo protestan, nunca aceptan una corrección. Siempre quieren hacer lo que les da la gana. Y la última, siempre quieren imponerse, se imponen a todo. Imponerse e ir por encima del que está al frente. Y por encima del que está al frente. Óigame bien, el temor a Dios tiene un gran misterio. Y es que lo que lo aplican siempre es feliz. El temor de Dios tiene otro misterio, que es que tú lo aplicas cuando tú tienes temor a Dios, tú siempre vas a ser feliz, aunque venga la desgracia más grande. ¿Cómo así? Salmo 112:1. Salmo 112:1, búscalo ahí.
Salmo 112:1. A ver, que nos dice, Jehová escucha mi oración. Eso no es. A ver, 112. Ok, prosperidad del que teme a Jehová. En la mitad del hombre que, bueno, Salmo 112:1 dice que felices son los que temen a Dios. Felices son los que temen a Dios. Mire, esto es delicado. Cuando tú temes a Dios, van a venir tus momentos de duelo, de luto, de dolor, de sufrimiento en diferentes vertientes. Pero esos momentos siempre, dígame bien, van a pasar rápido porque temes a Dios. Ahora, un tiempo de proceso, eso es algo diferente. Por el que teme a Dios tiene la garantía de ser feliz. Tiene la garantía de ser feliz. Mire, la vida se conecta como tú temas a Dios. Tú vas a conectar la vida como tú te. Proverbio 10:27. Para que usted vea. La vida va a conectarla tú de forma prolongada o acortada, de acuerdo como tema a Dios. Proverbio 10:27. Vamos, búscalo ahí. Proverbio 10:27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el temor del Señor prolonga la vida. O sea, vivirá muchos años cuando teme porque obedece. Vivirá muchos años. Hay gente que los años se la cortan porque aún están en el evangelio, pero no temen. Yo le estoy enseñando algunas facultades que tiene el temor de Dios, que le aumentará los días a mucha gente. Hay gente que están enfermos y pueden durar enfermos con esa enfermedad miles de años. Miles de años, o sea, por alterar la palabra, muchísimos años con esa enfermedad y no mueren. Porque temen a Dios. ¿Y por qué la enfermedad no se va? Hay un propósito. Hay enfermedades que tienen propósito de vida de gente, pero no para matarlo. Que cuando vienen y se mueren, no se mueren de la enfermedad. Porque temen a Dios. Ay, ay, ay. Hay cosas que cuando teme a Dios, no tiene que pedirla. Esta cita chula. Salmo 145:19. Búscalo ahí. Salmo 145. Hay cosas que cuando teme a Dios, no tiene que pedirla. Viene sola. Mira cómo está Wilson ahí, oyendo a su esposa escribir y él sentadote ahí. Caramba. Pero la mala es ella. Ella es la mala. Aleluya. ¿Qué dice? Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ok. ¿Qué es lo que dice esto? Que él conoce los deseos de los que le temen. Él, óigame bien, él conoce el deseo de los que le temen. O sea, Dios concede los deseos de los que le temen. La palabra conoce, concede. La palabra conoce que aparece ahí es concede. Conoce, él concede los deseos de los que le temen. Cuando temes a Dios, hay cosas que llegan solas. Tú ora y ora y no para estar tranquilo, teme a Dios. Teme a Dios, que eso viene. Muchos quieren servir a Dios y ser beneficiados por él sin temerle. Óyeme esto, hasta el cielo conoce lo que le temen a Dios. Hasta el cielo lo conoce. Porque hay gente que quiere servir a Dios y ser beneficiado por él, pero sin temerle. Y no se puede, porque el cielo sabe que cuando Daniel está orando, lo conoce. Daniel, muy amado. O sea, Daniel, eres tú, te conocemos, tranquilo. Durante 21 días ahí, tranquilo, que eso viene. El temor a Dios activa los diseños en el hombre. Casi está fuerte. Y con esta termino. El temor a Dios activa los diseños en el hombre. O sea, cuando temes a Dios para lo que fuiste llamado, se muestra. Mira, David había sido llamado, pero lo de David no se manifestó hasta que Goliat y los filisteos no atacaban al pueblo. El diseño de Dios, fíjense que cuando Samuel llega a la casa de David,
Dice Samuel, no nos sentaremos a la mesa hasta que el chamaquito no venga. O sea, no nos sentaremos hasta que el diseño no venga. El diseño que fue establecido para esa ocasión, porque el diseño es lo que va acorde, lo que se va a presentar, lo que va a entrar en escena. Hasta que el que va a entrar en escena no llegue, aquí no se come en esta mesa. El temor a Dios tan fuerte que Dios activa los diseños en el hombre para que así entonces sea presentado. Dios permite tormenta para que aparezca el del diseño, el que teme a Dios, que por quien viene la victoria. Así que en esta noche sean bendecidos, sean muy bendecidos. Si usted se cree débil, cuando somos débiles, tenemos a Dios que no hace fuerte, pero temiéndolo. Aleluya.